Que la primera pregunta es relativamente sencilla, sin embargo, si no lo manejan, podrían tener incorrecto varias preguntas del examen. El símbolo de la desviación estándar, recuerden que es sigma minúscula, que sería la opción A. Cuando se eleva al cuadrado es que se convierte en la varianza, que es la respuesta en la pregunta 2. Entonces la opción C. Luego la pregunta número 3. Hay que analizar dos proposiciones y verificar si son correctas o no. La primera dice, entre menor sea el valor de la desviación estándar, menor es la dispersión de los datos. Recuerden que si visualizamos los datos como puntos en una recta numérica, podemos tener 5 datos, por ejemplo. Pues aquí yo tengo una representación de 5 datos. Lo mismo en esta segunda recta numérica. A pesar de que son 5 datos en ambas representaciones, están más dispersos, es decir, alejados en la segunda, llamémosla B. Como están más alejados en el B, pues vamos a decir que en este caso serían datos más dispersos. En el caso de A serían datos más homogéneos o menos dispersos, que es lo mismo. La desviación estándar y la varianza son medidas de dispersión, entonces entre mayor sean, mayor va a ser también la dispersión de los datos. La primera proposición dice, entre menor sea el valor de la desviación estándar, menor es la dispersión de los datos. Esto es correcto. Y la segunda, entre mayor sea la varianza, menor es la dispersión de los datos. No, entre mayor es la varianza, también mayor tiene que ser la dispersión de los datos. Por lo tanto, la segunda es incorrecta. Y la opción para marcar sería la A. Luego, la siguiente parte es respuesta corta, corresponde a calcular la desviación estándar y la varianza. Recuerden, este es el símbolo de la desviación estándar y cuando lo elevamos al cuadrado es el de la varianza. Esto, el método va a variar un poco dependiendo de qué calculadora tengan. Yo voy a trabajar con una como estas, que es los que tienen la tecla de mode. Yo le tendré que dar mode 3, 1 y ahí entonces coloco los datos. En este caso es el 1, 2, 7, 3, 4, 5, 7, 2, 4, 1, 6, 2, 4, 5, 5, 6 y 2. Le damos a C y en mi caso tengo que buscar la opción de lo que serían estadística, que es con Shift y 1. Luego buscamos donde vienen las iniciales de varianza y luego el símbolo que está en mi caso en el 3. Y le doy igual y así ya tendría la desviación estándar, que es 1.93. Se podría redondear a 1.94. Luego, si lo que quisiera es calcular la varianza, lo único que tenemos que hacer es tomar este mismo dato y elevarlo a la 2. Y eso nos daría 3.75. El mismo proceso hay que repetirlo en la B y en la C. Para ahorrar tiempo, aquí ya están calculados. Entonces estos serían los resultados de cada uno de ellos. El proceso es exactamente el mismo, nada más entran al modo de estadística para llenar la tabla y dependiendo del modelo entonces le dan Shift o 1 o si no la tecla de opciones. Ok, la siguiente parte es un diagrama de cajas. Recortando rápidamente, los diagramas de cajas lo que nos indican es cuáles son los cuartiles, el mínimo y el máximo. En la primera línea, que es donde comienza el diagrama, es donde se ubica el valor del mínimo. En esta línea final tendríamos indicado el máximo. Luego, donde está el rectángulo nos representa el 50% central y comienza en el primer cuartil y termina en el tercer cuartil. Lo que nos deja la línea central, que sería el segundo cuartil. Que para efectos prácticos es lo que también conocemos como la mediana. Entonces, mediana y segundo cuartil es lo mismo y es la línea central. Este primer ejercicio es relativamente sencillo, es básicamente identificar esas partes. Bueno, me quedo por fuera estas X. Recuerden que estas líneas X o puntos o lo que sea que vengan símbolos adicionales van a representar datos atípicos, que son datos que se salen mucho del rango del resto de los datos, entonces no se toman en cuenta para lo que serían los cálculos y demás. Primera pregunta, el mínimo sería esta línea que está alineada con el 2. El máximo sería el 6. El valor del primer cuartil corresponde a 3. El segundo cuartil sería 4. Y finalmente nos pide la cantidad de datos atípicos. Vean que dice cantidad. No habría que escribir, por lo tanto, 10 y 11. Esos son los datos atípicos, pero la pregunta es la cantidad. ¿Y cuántos hay? 2.
Entonces, tener cuidado a la hora de leer para no confundirse. Muchos, si escribieran ahí 10 y 11, estaría incorrecto. Y así queda ese primero. Tenemos después otra pregunta también con un diagrama de cajas. La primera pregunta corresponde al valor del mínimo. El mínimo está ubicado en el 100, el máximo en 150. El recorrido intercuartílico, recuerden que el recorrido intercuartílico corresponde al cuartil 3, que sería 140, restarle el primer cuartil, que es 120. Si restan eso da 20, que sería la respuesta. Pueden escribir solamente el 20, no hay necesidad de hacer la operación. La mediana corresponde al segundo cuartil y sería 130. Y la cantidad de datos atípicos es 1. Y listo, ya sí estaría resuelta esa segunda pregunta. Luego del otro lado tenemos lo que sería la tabla que hay que utilizar para calcular la varianza de esos datos. Básicamente el mismo proceso, le dan en este caso, eh, bueno, si tuvieran que activar, si la tabla de ustedes tiene solo una columna, entonces tienen que darle Shift, luego la tecla Mode o menú, dependiendo el modelo. Vean que aquí no dice estadística en ningún lado, hay que darle la flecha de abajo para seguir viendo el menú. Y estadística yo lo tengo en el 4. Dependiendo del modelo de ustedes va a variar, pero busquen nada más donde diga estadística o las iniciales, como aquí. Y yo le voy a dar 1 para que me active la frecuencia. Yo ya la tenía activada, entonces no va a ver ningún cambio, pero si no la tenían y no les sale para poder colocar las dos columnas, eso es lo que tienen que hacer. Ok, una vez que tienen eso activado, se van igual a menú o moda, dependiendo de la calculadora que tengan, y los pasos según ya se los hayan aprendido. Llenamos la tabla que sería 2, 3, 4 y 5. Y tengan cuidado de alinearse bien. Si no alinean bien, vean que con el 2 tenemos que colocar aquí el 7, el 6, 5 y 3. Si queda perfectamente alineada, le dan a C y listo. Como lo que buscamos es la varianza, recuerden que la varianza es la desviación estándar al cuadrado. Entonces lo elevamos a la 2 y el resultado sería 1.10, que se puede redondear a 1.11. En este caso lo voy a dejar sin redondear, pero lo ideal sería redondearlo a 1.11. Y eso sería entonces todo lo que hay que calcular ahí. Luego en la siguiente es calcular la desviación estándar para estos datos. Exactamente lo mismo, entran en estadística, colocan estos datos en la tabla y recuerden que la desviación estándar es la que no lleva el 2, solo tengan ese cuidado. Tiene que ser este símbolo. Muchas veces se les enredan los nombres y lo hacen al revés. Entonces, nada más tener mucho cuidado. La desviación estándar es el que no está elevado, la varianza es la que está elevada. La siguiente parte es un problema. Tenemos entonces que trabajar con estos datos de las calificaciones de 3 estudiantes. Y lo que dice es que con base en la información proporcionada a las tablas hay que determinar cuál de los estudiantes presenta calificaciones menos homogéneas. Debe demostrar su respuesta mediante cálculos y comprobaciones estadísticas. Lo que van a hacer es calcular ya sea la desviación estándar o la varianza. La que ustedes quieran, solo una para que no cometan el error de confundir una medida con la otra y responder de manera incorrecta. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Igual entran al modo estadístico, colocan todos esos datos. Voy a hacer el de la. Entonces, 931 en mi caso, vamos a llenar la tabla. Recuerden que lo que hacemos es ignorar la frecuencia porque estamos trabajando con datos que no tienen frecuencia en esta tabla, entonces nada más lo dejan con uno en cada uno. Ok. Una vez que tienen todos los datos, le dan a C, dependiendo del modelo ahí cambia un poco. Y yo voy a trabajar con la desviación estándar solo porque es más rápido hacer eso que agregarle el 2. Pero si quieren usar la varianza lo pueden hacer. Lo único que no tienen que hacer es combinarlo. Si usan la desviación, que sea la desviación en todos. Y va a dar 6.69. Y aquí ya tengo también calculado los demás. Hay que repetir el proceso con el estudiante B y nos va a dar 3.97 y con el estudiante C nos va a dar 2.35. Aquí es donde entra la parte de contestar de acuerdo a lo que diga la pregunta. Estamos buscando los datos menos homogéneos. Homogéneo es similar, por lo tanto, lo menos homogéneo va a ser lo más variado, lo más disperso. Y como las medidas de dispersión que estamos trabajando, las medidas que estamos trabajando, perdón, son medidas de dispersión, eso quiere decir que entre más alto sea el número, mayor es también la dispersión de los datos. Por lo tanto, en palabras simples, para responder, lo único que hay que hacer es
buscar el número más alto. Y el número más alto es el que nos dio el estudiante A, 6.69. Entonces la respuesta sería estudiante A. Y listo. Si dijera los datos más homogéneos, entonces buscaríamos el número más bajo. Y la respuesta sería estudiante C. Todo va a depender de lo que diga entonces la pregunta. Y finalmente tenemos un diagrama de cajas que está combinado. Tenemos entonces aquí tres diagramas, perdón. El primero, el de arriba a la parte superior, corresponde a matemáticas, el central es para los datos de inglés y el de la parte inferior corresponde a español. La primera pregunta dice, ¿cuál fue la nota más alta? Viene en términos generales, no especifica materia, entonces nos vamos por acá y el máximo que llega más hacia la derecha es el de matemáticas con un 92. Tener cuidado a la hora de leer la pregunta, la respuesta en este caso es 92. Pero si dijera a cuál asignatura corresponde la mayor calificación, la respuesta sería matemáticas entonces. Siguiente pregunta. ¿A qué materia corresponde la menor calificación? Ok, la menor calificación, ven que el mínimo en matemáticas es un 50, en inglés es un 70 y técnicamente tenemos un 60 del dato típico. Y en español es donde tenemos la más baja de todas, un 45. Ven que es 45 porque está entre 44 y 46. Entonces sería un 45. Pero la pregunta no es cuál es la menor calificación, sino a qué materia corresponde. Y la materia a la que pertenece este 45 es español. Pregunta número 3. ¿Cuál asignatura tiene la menor mediana? Recuerden que la mediana corresponde a la línea que tenemos aquí central. Entonces, esta es la mediana de matemáticas, que es un 70. Esta es la mediana de inglés, que sería un 75. Y la mediana de español es un 69. Entonces, el menor de esos es el 69 y la pregunta es ¿a cuál asignatura? Ese 69 es de español, entonces la respuesta ahí también es español. La pregunta D. ¿Qué intervalo de notas tiene menor dispersión en matemáticas? Ok. Cuando nos hablan de los intervalos, son las partes. Como vamos a trabajar con matemáticas, vamos entonces a marcarlos ahí de una vez. Lo que está entre el mínimo y el primer cuartil es el primer intervalo. En este caso va del 50 al 58. El segundo intervalo es lo que está entre el primer cuartil y el segundo. Después tenemos el tercero entre el segundo y el tercer cuartil. Y finalmente el cuarto intervalo es lo que está entre el tercer cuartil y el máximo. La pregunta es, ¿qué intervalo de notas tiene menor dispersión en matemáticas? Básicamente, menor dispersión quiere decir que sea más pequeño en cuanto al dibujo, aunque cada uno de ellos representa 25%. Lo que nos va a decir qué tan grande o qué tan pequeño sea es la dispersión. Aquí podemos ver que obviamente no sería uno de los centrales, sino que tendría que ser ya sea el primero o el cuarto, el que sea más pequeño. Podríamos guiarnos con la vista y decir que sería en este caso el cuarto, pero para estar seguros a veces hay trucos de perspectiva que hacen parecer que un lado sea más extenso que el otro. Entonces lo que pueden hacer, bueno, pueden guiarse con estas líneas para contar. Este es exactamente 4 y este es 3,5. Entonces ya sabemos que el más pequeño sería el cuarto. Pero si no vienen estas líneas guías, lo que hacen es calcular los recorridos de cada uno de esos intervalos. Como aquí va del 50 al 58, yo sé que hay 8 unidades para ese recorrido, porque 58 menos 50 nos da 8. Y luego, del 85 al 92, si a 92 le restan 85, eso les va a dar 7. Como buscamos es el que tiene menor dispersión, sería el que nos da un recorrido más corto, el cual sería 7, el cuarto intervalo. La respuesta puede ser el cuarto intervalo, recuerden que se nombran de izquierda a derecha, entonces primero, segundo, tercero y cuarto, o si no, dar el intervalo en sí, que sería del 85 al 92. Cualquiera de esas dos opciones. Entonces, del 85 al 92, o escribir que es el cuarto intervalo. Pregunta E. ¿Qué porcentaje de estudiantes tiene calificaciones superiores a 60 en inglés? Ok, vamos a trabajar con inglés y superiores a 60. Cuando habla de porcentajes, lo que tienen que recordar, veamos con esta de matemáticas que queda marcado, cada uno de estos representa 25% siempre. Sin importar que sea uno más largo que el otro, recuerden que eso es lo que nos da la dispersión.
Entonces, independientemente de la longitud, cada uno de estos intervalos va a representar 25% de los datos. Nos vamos a ubicar en inglés y la calificación era el 60, que estaría aquí. Lo que vamos a hacer es revisar de aquí en adelante. Lo que está a la izquierda serían menores a 60, lo que está a la derecha serían mayores. Vean que todo el diagrama está a la derecha, entonces tendríamos el diagrama completo que sería 100%, ¿verdad? Porque tenemos todas los 4 25%. Entonces la respuesta ahí sería el 100%. Pregunta F. ¿Existe alguna calificación atípica o existen calificaciones atípicas? ¿Cuántas y en qué materia? Ok, veamos lo de las atípicas. Ok, tenemos nada más dos X y están en el diagrama de inglés. Entonces la respuesta sería 2 en inglés. Pregunta G. ¿Cuál es el recorrido intercuartílico de inglés? Ok, recorrido intercuartílico habíamos dicho que es la diferencia entre el tercer y el primer cuartil. Entonces, este es el tercer cuartil, que sería 78, y este es el primero, que es 72. Lo que van a hacer es a 78 restarle 72 y eso da como resultado 6. Luego, ¿cuál es la materia con mayor dispersión? Ok, para la dispersión, como habíamos mencionado, lo que van a hacer es calcular los recorridos. Entonces, bueno, en primer lugar, ya sé que no puede ser inglés porque nos pide el que tiene la mayor dispersión. Tendría que ser el diagrama más grande y inglés es el más pequeño, lo podemos descartar. El detalle es con determinar cuál es, si matemáticas o español. Podrían hacerlo a simple vista, pero a veces se confunden es por la percepción que uno tiene a la hora de ver estos tres gráficos juntos. Entonces, lo que van a hacer es calcular los recorridos, que sería el de matemáticas 92 menos 45. Simplemente hacen una resta. 92 menos 45 y eso nos da 47. Luego hacemos lo mismo con español, que sería 88 menos 45. Ah, el de matemáticas lo calculé mal. Calculé mal. El de matemáticas es más bien 92 menos 50, que eso nos va a dar 42. Y el de español sí es 88 menos 45. Ok, 88 menos 45, que nos da 43. Veamos de nuevo la pregunta. Dice, ¿cuál es la materia con mayor dispersión? Ok, dispersión es lo que sería la longitud. Por lo tanto, entre mayor recorrido tengamos, mayor dispersión vamos a tener también. Y eso nos estaría dando como respuesta español, que tiene un recorrido de 43, para matemáticas solo de 42. Entonces la respuesta sería español. Y luego, ¿en qué materia se tienen los datos más homogéneos? Ok, los datos más homogéneos son lo contrario, sería el de gamma más pequeño. Aquí si no ocupamos cálculos, es eh, perfectamente obvio que el más pequeño es inglés. Entonces la respuesta ahí es inglés. Luego la J. ¿En qué materia tuvieron mejor rendimiento los estudiantes? Ok, el rendimiento quiere decir en qué materia pasaron más. Si asumimos que la nota mínima es 70, entonces sería esta línea. Vean que en matemáticas el rendimiento fue del 50%, el rendimiento académico fue un 50% de estudiantes que aprobaron. En español un poco menos, pero no sabemos cuánto. Y en inglés prácticamente el 100% pasó. Solo hay una excepción de un estudiante que tuvo un 60, ¿verdad? Pero en cuanto al rendimiento, el que tuvo mejor rendimiento fue inglés. Y listo, con eso quedan resuelta todo lo que sería la práctica de examen. Está relativamente simple, lo único que tienen que hacer es leer con mucho cuidado, no vayan a fallar. En exámenes de años anteriores han fallado preguntas como la B. Es relativamente sencilla porque dicen, en vez de escribir español, escriben 45. Y ven que la pregunta dice en qué materia. Entonces lean con cuidado para que no cometan esos pequeños errores de lectura.